Hola, buenas noches. Mi nombre es Sergey Álvarez de la Asociación Pugliasunchis. Me integro al equipo Mincaricuy. Bienvenidos al segundo programa de la tercera temporada del Mincaricuy, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pugliasunchis y que busca que construyamos juntos un país y una educación más justas. Tengo el placer de presentarles a Sandro Luis Marcone Flores, experto en aprendizaje digital, educación y tecnologías de la información y la comunicación, consultor del BID, del Banco Mundial, UNESCO, UNICEF. Él también fue director de la DGT, la Dirección General de Tecnologías Educativas, y jefe de la Oficina Informática del MINED, entre otras instituciones privadas y públicas. Y de manera personal quiero destacar su participación en dos hitos fundamentales en la historia digital de nuestro país: la Red Científica Peruana y el proyecto Huascarán. Entonces, Sandro, bienvenido a nuestro Mincaricuy. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sergey. Gracias por la invitación. Es un placer, es un honor estar con ustedes. El programa y la escuela son ampliamente conocidos. Comparto además esta mirada, esta visión de lo digital en favor de lo colectivo, ¿no? De una sociedad más justa, ¿no? De la sociedad de la información y la comunicación. Entonces, estoy muy honrado y feliz de estar acá con ustedes. Te aseguro que nosotros también. Y antes de sumergirnos en la brega por contar con un acceso a la tecnología en verdad democrática que atienda la diversidad de nuestro país, comenzamos escuchando la canción Lógica de Supertramp, y nosotros pedimos que tú eligieses una canción. ¿Por qué elegiste esta canción? Que fue grabada en 1979 y el álbum, si no me equivoco, fue Desayuno en América. Bueno, una de las cosas que hace el tener muchos hermanos, ¿no es cierto? Que a veces, porque yo tenía 10 años en el 79, y entonces, claro, es música que escuchaban mis hermanos mayores, ¿no? Y siempre la armonía, digamos, los sonidos, ¿no? La parte más instrumental, ¿no? La voz, ¿no? No entendía la letra. Debo reconocer que no hice además ningún esfuerzo sistemático por entender la letra durante muchos años, hasta que apareció en mi vida, ¿no? Apple Music, y en algún momento, apretando dos botones, puedes ver la letra, ¿no? Y entonces, claro, encontré con que la letra era maravillosa, era espectacular, me parecía, ¿no? Buenísima. Entonces a mí, de alguna manera, me hablaba además de la experiencia única de la vida, ¿no? Y entonces yo creo en eso, creo que lo digital y lo tecnológico de alguna manera nos va a permitir reencontrarnos con lo que nos hace ser humanos, ¿no es cierto? Con lo único de nuestras vidas, con nuestra capacidad de hacer y vivir experiencias únicas, ¿no? Qué interesante, porque a veces la tecnología puede terminar convirtiéndose también en parte de un discurso que nos aparta de nuestra propia humanidad, ¿no? Absolutamente. Yo creo que es la diferencia, ¿no? De la mirada industrial de la tecnología, ¿no es cierto? De la mirada, ¿no? De cómo impactan en la tecnología o los mecanismos de producción, ¿no es cierto? En las líneas de producción, cómo impacta lo tecnológico. Pero en realidad ahora nos enfrentamos a lo digital, ¿no? Y creo que lo digital tiene un sabor distinto. Creo que lo digital tiene que ver más con cultura que con tecnología, ¿no? El Internet, en realidad, siempre he pensado que el Internet es más una revolución cultural que una revolución tecnológica, ¿no? Excelente. Bueno, para ir a los temas que nos interesan y además nos apasionan, porque no solamente tiene que ver mucho con la reflexión que acabas de hacer, ¿no? Este último año y medio pienso que adelantamos muchísimo el esperado arribo de una verdadera revolución digital global. Lamentablemente ha sido impulsada por la necesidad y la tragedia que todavía significa la presencia de la pandemia. Nadie podía suponer que todos los procesos educativos terminarían mediados por la omnipresente tecnología. Pero desde tu experiencia, ¿cómo describirías la experiencia de la creación de la Red Científica Peruana, la seminal experiencia de la masificación del acceso a Internet en nuestro país, que ya cuenta con 30 años? Yo recuerdo mi tiempo de universitario, era todo un descubrimiento acceder a Internet a través de la Red Científica.
y también se cumplen 20 años del proyecto Huascarán. ¿Qué significan para ti? Mira, yo creo que hay una doble sensación, ¿no? Por un lado, digamos, una de las cosas que me llamó siempre la atención de la RCP era este mensaje de más mundo para el Perú y más Perú para el mundo, ¿no? Me parecía que era una cosa muy poderosa, pero también ciertos niveles de frustración, ¿no? Porque pese a que han pasado casi como 30 años, incluso 20 de Huascarán, en realidad la promesa es como una promesa no cumplida, ¿no? No somos una sociedad necesariamente más justa, no somos necesariamente una sociedad más equitativa, ¿no? Había como un santo grial, ¿no? ¿No? Una promesa de la democratización, ¿no? De cómo nos iba a convertir el Internet, nos iba a convertir en la sociedad de la información y el conocimiento, y lo que se ha digamos, lo que hemos vivido, aunque para muchos era obvio, es que eso no sucede automáticamente, ¿no? Si tú le llenas de tecnología a una sociedad, la tecnificas. No necesariamente la conviertes en una sociedad más equitativa, más inteligente, ¿no? Además, esta idea de hablar de las ciudades inteligentes, por ejemplo, porque les pones, ¿no es cierto?, porque haces Internet de las cosas, o sea, las conectas, ¿no?, Internet a ciertas cosas y desde esa lógica, ¿no?, crees que se volvió inteligente, ¿no? Entonces, no. Porque lo inteligente, digamos, la tecnología tiene que ver más con el uso que le das, ¿no? La tecnología en sí misma no es un fin, es un medio. Entonces, si tú le das un uso inteligente, el impacto en tu vida es espectacular. Pero así como le puedes dar ese uso, puedes darle otros usos, ¿no? Y en eso, en educación también es fundamental, ¿no? La tecnología, cuando llega a manos de los chicos y las chicas, de los niños, niñas, adolescentes, puede sacar lo mejor de ellos, pero también puede sacar lo peor, ¿no? Y necesitan justamente al maestro para mediatizar y armar experiencias lo más positivas permanentemente. Y aquello que acabas de decir es fundamental, es decir, si no hay esta contención, voy a decirlo, humana, se convierte solamente en un instrumento y no accede a esta dimensión de la que estamos hablando, ¿no? Absolutamente, yo creo que el modelo y es algo en lo que hemos caído al principio, ¿no? O sea, yo llegué a la educación desde el Internet, en realidad, ¿no? Yo hice algunos años de sociología, estudios generales en la Católica, luego sociología en San Marcos, ¿no? Apareció el Internet en mi vida, lo abandoné todo, ¿no? Me dediqué a aprender del Internet, todo era autoaprendizaje, ¿no? En una época en donde nadie en ningún lado enseñaba Internet, porque digamos, los ingenieros no habían estudiado Internet porque no existía cuando habían estudiado, ¿no? Y entonces, en ese contexto, yo llego a la educación, al proyecto Huascarán en el 2001, ¿no? Con esta idea de el Internet va a resolver, ¿no?, todos los problemas y va a mejorar la calidad de la educación. Años después, ¿no?, en el fondo ha pasado todo lo contrario, ¿cierto? La educación me ha comprobado lo pedagógico, es decir, el Internet no tenía nada nuevo en relación a la pedagogía moderna. O sea, la autorregulación del aprendizaje, la autonomía, ¿no? Digamos, son cosas que ya estaban planteadas por la pedagogía, ¿no? Y que es justamente el Internet y lo digital que tiene que potenciarlas, ¿no? Y ahora estoy estudiando educación. Estoy estudiando educación para ser profesor de primaria, ¿no? Mira, qué interesante acceso a la educación desde tu experiencia con la aproximación a las nuevas tecnologías. Y a propósito de aquello que comienzas a hacer, ¿piensas que aprendo en casa puede ser entendido como el resultado de los aprendizajes vividos antes en nuestro país? Me refiero a la experiencia entre rica y frustrante que nos describías con el proyecto Huascarán o la experiencia con la red científica. ¿Tú crees que hemos aprendido algo y esa evidencia tiene que ver con aprendo en casa? Aunque, y como ocurre en nuestro país, por ejemplo, los impedimentos como la llegada tardía de las tablets ofrecidas y los contenidos que no se adecuaban necesariamente a una realidad tan diversa y rica como la nuestra, pero ¿tú crees que ya aprendo en casa puede ser entendida como una evidencia de entendimos por dónde va? No, yo creo que, aunque aprendo en casa, sí recogió algunos aprendizajes fundamentales. Creo que no podemos descontextualizarnos de cómo fue la secuencia, ¿no es cierto? O sea, lo que sucedió es que apareció el COVID, ¿no? Y una semana antes de empezar las clases, ya no se pudo empezar las clases,
¿no? Y entonces 3 semanas después, el Ministerio de Educación reaccionó con una oferta de contenidos educativos para ser consumidos, digamos, ¿no? A través de la televisión, de la radio y del Internet, ¿no? Entonces, no es que esta sea, no respondió, Aprendo en Casa no respondió a una estrategia intrínseca, ¿no es cierto? Endógena. ¿No? O sea, vino, digamos, fue una reacción, fue una reacción rápida, ¿no? Que sí, que tuvo, digamos, algunas ventajas interesantes, importantes, que tenían que ver con el uso de distintos medios y el Internet. Pero al mismo tiempo, con el paso de los meses, se fue notando cada vez más que necesitábamos estrategias complementarias, ¿no? En términos de infraestructura, de equipamiento y de la misma producción de los contenidos, ¿no? Desde una mirada digital, ¿no? La producción de contenidos debería estar descentralizada, no centralizada, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Que me parece importantísimo aquello que acabas de decir. Ahora, sabemos que la primera gran dificultad, por cierto, no solo en nuestro país, en relación a la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, tiene que ver con la desigualdad y la inequidad, entendida como la brecha digital en relación al tema que ahora nos convoca. ¿Qué hay que hacer para reducirla? ¿Cómo podemos enfrentar la brecha digital? Y de hecho que la pandemia, como muchas otras cosas, también nos ha puesto en evidencia carencias, dificultades nuestras como sociedad, como Estado, y las respuestas mismas del gobierno. Pero desde tu larga experiencia, ¿qué podemos hacer para resolver la brecha digital? Que obviamente no solo tiene que ver con dotar de tablets y conexiones eficientes de Internet. Es que, claro, yo creo que es importante porque el término brecha digital ha ido madurando en el tiempo, ¿cierto? Y en realidad la brecha digital tiene que ver no tanto con el acceso, ¿ya? Aunque el acceso es importante, ¿no es cierto? Y no nos podemos olvidar de que tenemos problemas de acceso, ¿no? Hay problemas de conectividad y hay problemas de equipamiento, pero la brecha digital de fondo es la brecha de aprovechamiento, ¿sí? Con la tecnología, si le damos la misma computadora y la misma conectividad a 35 chicos, ¿no? Algunos de ellos van a sacar lo mejor de sí y otros no. Y los que van a sacar lo mejor de sí son los que más tenían antes. O sea, los que ya habían tenido acceso a la tecnología, ¿no? Los que habían tenido en casa una computadora, son los que más provecho van a sacar. Entonces, justamente este elemento, o sea, la tecnología no es un elemento igualador por definición, ¿no? En realidad es todo lo contrario. La tecnología es un elemento de inequidad, porque suele estar asociada a el que más tiene, más tecnología usa, ¿no? Y es por eso que es importante el guión, es la intencionalidad. Tiene que existir, ¿no? Una intencionalidad para poder mediatizar ese poder, ¿no? Entonces, ese poder, en todo caso, nocivo en un sistema educativo muy segregado, con muchas inequidades, ¿no? Si no hay un guión claro de trabajo con los docentes, de gestión con los directores y con la comunidad educativa, la tecnología va a ser todo lo contrario a lo que esperábamos, ¿no? Yo creo que desde esa mirada, ¿no? El enfoque no solo tiene que ver ahora con la cobertura, ¿no? El acceso, sino tiene que ver con el uso y la apropiación que haces de la tecnología. Y digamos, desde una mirada de política pública, ¿no? Uno tiene que tener en cuenta que tienes condiciones habilitadoras. Esas condiciones habilitadoras van a permitir la generación de oportunidades digitales de aprendizaje. Pero el aprovechamiento de esas oportunidades digitales de aprendizaje es una tercera cosa. Entonces, desde la clave de política pública hay que pensar en los 3 escenarios. Tienes que tener una agenda para las condiciones habilitadoras. Conectividad, equipamiento. En el Perú, menos del 30% de los hogares tienen una computadora en casa. En la región, ese número casi se duplica, ¿no? Países vecinos tienen 50, 60% de penetración de computadora en casa. Hace 2 o 3 años podría haber parecido un lujo, pero hoy, después de vivir lo que hemos vivido, nos damos cuenta que una computadora en casa es un instrumento fundamental.
¿no es cierto? Y deberíamos poder aspirar a que exista una computadora en todos los hogares del país, ¿no es cierto? Porque es el acceso, la posibilidad de acceder a servicios, ¿no es cierto? Y ahora tenemos clara la vulnerabilidad de perderlos, ¿no? Antes la vulnerabilidad para muchos era una cosa como lejana, ¿no? Así es, ¿no? Y de la noche a la mañana todos pasamos a ser vulnerables desde muchos puntos de vista, ¿no? Entonces, eso también tiene un impacto en lo que nos ha pasado, lo que hemos vivido en estos meses. Entonces, como te decía, la lógica de la habilitación de condiciones es fundamental, ¿no? Y ahí tiene que ver el asunto del Internet, tiene que ver el asunto del equipamiento, pero ahí no queda, ¿no? Luego hay que asegurarse de que se produzcan las oportunidades digitales en equidad, pero ahí tampoco queda, porque luego viene el aprovechamiento de las oportunidades digitales. Y eso es didáctica, eso es pedagogía, eso es trabajo con el maestro, ¿cierto? No es uso de tecnología. De acuerdo, y en ese salto cualitativo que acabas de hacer, ¿en qué parte de esta extensa línea, qué parte de la que se inicia con la implementación, por ejemplo, de tecnología en la escuela, computadoras, tablets, etcétera, y el desarrollo de competencias digitales, que ya es la dimensión mayor, esta que nos aboca en educación? ¿Dónde estamos? ¿Dónde crees tú que estamos después de un año y medio intenso y terminamos por descubrir la importancia y que no solamente respondía a intereses particulares en relación a las competencias digitales? Y no me refiero solamente a las de los estudiantes, a las de los chicos y chicas, sino también de los maestros que hemos tenido que aprender, muchos de nosotros, en muy poco tiempo, procesos que podían tomar mucho más tiempo. ¿Dónde crees que estamos? Sí, yo por lo general me gusta ver el vaso medio lleno y no medio vacío, pero que en este caso hay que ser un poco crítico también, porque lo que hemos tenido es realmente servicio educativo de emergencia remoto. Eso. Es lo que hemos logrado armar, ¿no? Con la rapidez con la que se tuvo que hacer, con la falta de condiciones, con el tiempo. Los maestros no han tenido tiempo para prepararse, no les hemos dado un año sabático, ¿no es cierto?, para que se preparen, ¿no?, para este cambio, para esta transformación cultural que necesitaban hacer. Entonces, en realidad, no lo han hecho, ¿no es cierto? La mayor parte de los maestros, de los docentes, las maestras y maestros, han tratado de llevar el aula a la pantalla, ¿no? Y entonces aparece pues este fenómeno que mucha gente llama el educazum, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo? ¿No? Entonces, pero en realidad ahí no está el valor, ¿no? El valor del aprendizaje digital tiene que ver con el cambio de didáctica, con el cambio de pedagogía, con el diseño instruccional distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensar en pedagogía inversa, ¿no? El antes, el durante, el después, que obliga a un maestro, sobre todo a un maestro con cierta edad, a cambiar su cosmovisión, o sea, a cambiar la idea de lo que él hacía y de quién es él, tiene que cambiar. Y no le podemos pedir a los maestros que hagan un cambio de esa naturaleza, ¿no? Con 15 horas de capacitación, ¿no? Y de un mes al otro, ¿no? En un medio de un año y medio de pérdidas y de la incertidumbre y de todo lo otro que socioemocionalmente han vivido los maestros y sus estudiantes, ¿no? Entonces, en esa línea, creo que el desafío en donde estamos todavía nos va a pasar la factura, ¿no? Porque el salto, al no ser una motivación intrínseca, sino ser una motivación extrínseca, el salto no ha sido completo. Y entonces hay todavía una mirada muy instrumental, ¿no? Yo trabajo permanentemente con maestros en todas partes, haciendo, ¿no?, capacitaciones, y hay esta necesidad, hay esta ansiedad por saber usar el instrumento, la herramienta, ¿no? Enséñame a usar el instrumento y la herramienta, ¿no? Y no necesariamente por ver la competencia digital, que está más allá del uso instrumental, ¿no es cierto? Que está con cómo me apropio de la tecnología para mis propios objetivos, ¿no? Para y para los objetivos, en todo caso, para los objetivos pedagógicos. Entonces, yo creo que no hemos avanzado tanto como podríamos pensar. Si miramos, pues, el número de docentes que saben utilizar una computadora, eso sí ha cambiado radicalmente, ¿no es cierto? El número de maestros y maestras que usan un móvil para dictar su clase, también, ¿no? Pero de ahí a que podamos decir que tenemos un mayor desarrollo de competencia digital en la sociedad, yo creo que no. Que ahí estamos
como estábamos en el 2020, en el mejor escenario. Claro, y probablemente ese sea el paso siguiente, ¿no? Ahora, imagino que las currículas universitarias de quienes se van formando como maestros y maestras necesitan también una revisión a propósito de la última reflexión que haces. Es decir, no puede ser un curso perdido entre muchos otros que habla de tecnologías. Creo que parte de estos aprendizajes tienen que ver con la formación, ¿no? Totalmente. Digamos, una de las cosas que siempre ponemos sobre la mesa a algunas de las personas que trabajamos en educación y tecnología desde hace muchos años en el Perú tiene que ver con el marco de buen desempeño docente, ¿no es cierto? Así es. El marco de buen desempeño docente debería tener bien definido cuál es la competencia digital, el desempeño de la competencia digital de docente. Eso todavía no está incorporado, ¿no? Sin embargo, en el diseño curricular de la formación inicial, ¿no? Sí es importante decir que ya se incorporó la competencia digital, ¿no? Ya no son 8, sino son 9, entonces digamos, en el diseño curricular de la formación inicial docente, sí está incorporada la competencia digital, pero todavía no hemos visto, o sea, los futuros docentes que se están formando todavía no están en aula, ¿cierto? Los vamos a ir viendo en los próximos años, ¿no? Y esa sí es una mirada que creo que tiene que ver con cómo nos demoramos desde las ciencias sociales y desde las humanidades, desde la educación, en apropiarnos del Internet, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos demoramos en verlo como un aparato más, como una moda, ¿no es cierto? Como algo que iba a pasar, ¿no? Una especie de negación. O sea, durante años, ¿no? El Internet en el Perú y en general en el mundo, hablando justo de la red científica peruana, estaba plagado de ingenieros, ¿no? En la red científica peruana, ¿no? Habían 2 personas que no eran ingenieros, José Soriano y yo, ¿no es cierto? En los primeros años, ¿no es cierto? Porque era eso, era un mundo muy ingenieril, un mundo, ¿no? Muy tecnológico, ¿no? Y era un poco críptico para el resto, ¿no? de la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que nos demoramos, ¿no? Ahí creo que otros países de la región, ¿no? Lograron tener una mirada desde las ciencias sociales más rápido, ¿no? Y eso los hizo avanzar mucho desde muchos sentidos, ¿no? Hay una envidia sana de algunos de los países de la región en relación a lo que han logrado con el uso digital y el uso digital en educación. Y de hecho, ¿qué es lo que vivimos ahora? Pasado este año y medio, con toda esta descripción tan precisa que acabas de hacer sobre los procesos vividos por los maestros y los estudiantes, ¿cuánto debería quedar en el retorno a la semipresencialidad o a la presencialidad? Todo este caudal de tecnología, de acuerdo, en muchos casos solamente instrumental, pero ¿cuánto de lo que nosotros hemos ido adquiriendo a partir de la necesidad, cuánto crees que quede después? Obviamente, si es que hay esta necesidad, esta intencionalidad de hacer una planificación de largo aliento, pero en tu lectura, cuando volvamos, no sé muy bien cuando volvamos a esta presencialidad, ¿cuánto quedará de la experiencia? ¿Qué crees que sea lo más destacado? Yo creo que hay que enfocarnos en que el retorno no puede ser retroceso, ¿no es cierto? O sea, ¿no? Y no podemos olvidarnos de que lo que teníamos en el 2019 no estaba bien. Así es. No podemos caer en este espejismo de, ¿no? Queremos regresar al 2019, porque ¿es verdad queremos regresar al 2019? O sea, el 2019 era un espacio en términos educativos que deseable, lo que sucedía en el sistema educativo peruano, ¿no? ¿No? Entonces, creo que hay 2 aprendizajes que tienen que ver con una nueva manera de ser y una nueva manera de hacer, que ojalá queden, ¿no? Y tiene que ver con, uno, no todo el Perú es igual, ¿cierto? Y por lo tanto, no más soluciones pensadas en Lima y que lleguen a todas las regiones, a todos los distritos por igual, no más enlatados, ¿cierto? Gestión descentralizada, autonomía de las instituciones educativas, autonomía de los directores. Yo creo que eso que nos ha enseñado la pandemia en términos de salud es extrapolable a educación también, ¿no?
Pero al mismo tiempo, eso es en hacer, o sea, cómo hacer las cosas. Lo otro que decía, la nueva manera de ser. Ya hemos aprendido también por la pandemia que nuestra seguridad, el límite de nuestra seguridad, tiene que ver con la seguridad del otro. Es decir, no basta con estar vacunado, necesitamos que estén vacunados todos. ¿No es cierto? Entonces, esa es una nueva manera de mirar el bienestar, no solo la seguridad, sino el bienestar. No basta mi bienestar, para que realmente tengamos bienestar. Esto tiene que ser de todos, ¿no? Entonces, yo sí quiero creer que algo de lo que ha sucedido decido creer que algo de lo que ha sucedido en este año y medio, ¿no?, nos va a dejar enseñanzas profundas. Sé que el contexto electoral, el contexto político, no es un poco desesperanzador, ¿no es cierto? No pareciera que lo que sucedió en la polarización electoral ¿no? Pero creo que a la larga sí vamos ¿no? Yo creo que se ha abierto el aula, por ejemplo, ¿no? El aula durante años era una cosa cerrada, el profesor cerraba la puerta del aula y qué cosas sucedían en el aula, no. Hoy el aula está abierta porque los padres tienen muy claro qué cosa es lo que sucede en el aula ahora, sobre todo en inicial, por ejemplo, ¿no? Los padres y las madres, aquellos que tienen el privilegio de poder dedicarle tiempo a sus hijos, ¿no es cierto? Pues se han dado cuenta qué cosa significa ser profesor de inicial o asistente auxiliar de inicial, ¿no es cierto? Porque lo tienen que ser para sus hijos, ¿no? Porque la pantalla ayuda, pero no lo resuelve todo. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que va a quedar. Ahora, en términos de equipamiento, creo que hay dos desafíos importantes. Uno, que hay que mirar ahora la brecha en los hogares, ¿no? Porque durante años se hablaba de si todos los locales escolares van a tener equipamiento suficiente, conectividad suficiente. Ahora en realidad tenemos que hablar de los hogares, ¿no? Hay 5 millones de hogares en este país que tienen que estar conectados, que tienen que tener un acceso a Internet bueno, ¿no? Porque esa es otra cosa que tampoco estamos mirando con suficiente profundidad. Hoy, el acceso a Internet que existe, o sea, como tú le pones check, ¿no? Esta zona tiene acceso a Internet, ok, check. Pero en realidad el acceso a Internet que tienen no les permite realmente hacer casi nada, ¿no? El acceso móvil a Internet tiene limitaciones muy grandes, ¿no? Y la herramienta más usada en el Perú hoy en la educación es WhatsApp y Facebook. Así es. ¿No? Porque la conectividad no aguanta nada más. Y porque además el WhatsApp y Facebook es gratuito, no consume datos, ¿no? Entonces, no, olvídate, digamos, son dos herramientas que no fueron pensadas para la educación, ¿no? Pero claro, hacer cosas más elaboradas es una locura, ¿no? Pensar en un LMS, o sea, en una plataforma de aprendizaje, o inteligencia artificial, o aprendizaje predictivo, o sea, son cosas que existen, que no son ciencia ficción, pero que si no trabajamos las condiciones habilitadoras, ¿no?, va a ser, otra vez, vamos a tener una inequidad. Entonces, hay maestros en el Perú hoy día, en escuelas públicas, que trabajan con Google Classroom, ¿no?, y trabajan con WhatsApp, pero en realidad solo algunos de sus estudiantes pueden entrar a la plataforma de Google, ¿no?, o a cualquiera que sea. ¿Quiénes? Los que tienen mejor conectividad, los que tienen mejor equipamiento. Entonces, en una misma aula, ¿no?, si no tenemos cuidado, la tecnología genera inequidad, ¿no? Definitivamente es una oportunidad histórica, como bien decías también desde nuestra propia experiencia, es la primera vez en la historia de la educación como la conocemos en la que las familias ingresan al aula. Y creo que en adelante, dentro de 5 o 10 años, o tal vez 20, podemos evaluar qué es lo que estamos viviendo ahora en esos términos. Y Sandro, voy a hacerte una pregunta complicada. ¿Cómo nos cuesta elaborar políticas de Estado? Para mí es lamentable que nuestro país cuente con la red dorsal de fibra óptica absolutamente subutilizada. A propósito de lo que conversamos, ¿no?, del acceso, de la equidad, de la democratización y el uso de estas tecnologías. Desde el 2018, si no me equivoco, ya está entendido al 100%. Sin embargo, el uso a finales del 2020, según el peruano, llegaba a 3% de su capacidad de uso. ¿Cómo es posible, en el contexto que nos encontramos, no podamos llegar a un uso eficiente de las cosas con las que ya contamos? ¿Cuánto hubiese servido, que es lo mismo que ocurre con los hospitales y las plantas de oxígeno, etcétera? Está la infraestructura.
cómo podemos elaborar políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos y que no nos expongan a situaciones complicadas, contractuales y de subutilización, como en este caso. ¿Qué podemos hacer? Sí, yo creo que hay claro, efectivamente la historia está llena de estas cosas y yo siempre digo, hay dos o tres cosas que me han roto el corazón, pero realmente, ¿no? Sí. Una de ellas, por supuesto, es el asunto de la red dorsal, ¿cierto? Son 15 años que este país le ha apostado a un proyecto, más de $1.000 millones apostados a ese proyecto, ¿no? Y llegó el 2020 y cuando hubiéramos necesitado, ¿no?, el retorno de esa apuesta, ¿no?, nos falló, ¿no es cierto? Entonces, esa es una. La otra, ¿no?, es en el 2011, 2013, ¿no?, cuando estuve por segunda vez en el Ministerio de Educación en la Dirección General de Tecnología Educativa, al salir en el cambio de gestión entre Patricia Salas y Jaime Saavedra, se quedaron ejecutándose dos proyectos de inversión pública. Era la primera vez que se usaban proyectos de inversión pública para ejecutar tecnología, justamente pensando en la sostenibilidad, en que se continúe, que haya continuidad, ¿no es cierto? El proyecto Huascarán no llegó a ser un proyecto de inversión pública, las OLPC no fueron un proyecto de inversión pública, esto se hizo con proyecto de inversión pública. Uno era ODATIC, Oportunidades Digitales Rural de Aprendizaje con Tecnología. Eran 2.400 instituciones educativas en zonas rurales interconectadas, ¿no?, con trabajo de sensibilización, de desarrollo de contenidos, un modelo, ¿no?, con 3 componentes fundamentales en donde no todo era tecnología e infraestructura, sino había desarrollo de competencias. Era un modelo además de intervención rural, en las zonas más rurales, fortaleciendo las redes de escuelas rurales que ya existían. Espectacular el proyecto, digamos, realmente. Y el otro era un proyecto para secundaria, para 5.000 locales públicos de secundaria, iban a tener una red satelital de televisión educativa, 5 canales de televisión educativa. Esos proyectos de inversión pública estaban en ejecución, no estaban en planeamiento, no, ya habían sido diseñados, habían sido aprobados, habían recibido financiamiento y se estaban ejecutando. Pero la nueva gestión tenía sus propias prioridades, ¿no?, que es un poco lo que tú dices, ¿no es cierto? ¿Por qué nos cuesta tanto, ¿no? Claro, para la nueva gestión, estos dos proyectos no eran útiles, ¿no?, porque estaban más enfrascados en los colegios de alto desempeño, los COAR, ¿no es cierto?, de alto rendimiento, y la jornada escolar completa. Esos dos proyectos fueron desactivados para financiar, seguramente con otras cosas más, estas dos cosas que eran la prioridad de la nueva gestión. Es decir, creo que el problema que tenemos es la profesionalización del servicio civil. Tenemos que entender que el servicio civil tiene que ser profesionalizado. Y si yo gano las elecciones, ¿no?, gano las elecciones y me encuentro con el 95% del personal profesional de servicio civil al que no voy a cambiar. Porque una cosa es gobierno y otra cosa es Estado. Y las apuestas de Estado, ¿no es cierto?, son las que se tienen que mantener independientemente de los gobiernos, ¿no? Y porque además los partidos políticos también tienen que profesionalizarse, ¿no es cierto? Y los partidos políticos tienen que tener servidores civiles de determinada tienda política, ¿no es cierto? Entonces, el problema es que, nuevamente, tenemos crisis de institucionalidad. Nos está pasando la factura del 5 de abril, o sea, cuando en un país las cosas no pasan gratuitamente, cuando en un país alguien viene y dice, yo puedo patear el tablero, ¿no?, porque como soy el presidente puedo patear el tablero, el mensaje es nefasto, ¿no?, a dimensiones y a niveles que seguimos viviendo. ¿Cuántos años después? Más de 30 años después seguimos viviendo, ¿no?, y cómo incluso empieza a institucionalizarse, ¿no?, el manoseo democrático, el manoseo de instrumentos democráticos, ¿no? Entonces, claro, la vacancia, ¿no?, es más de lo mismo, ¿no? Y nuevamente es un mensaje. ¿Cómo haces pedagogía? Yo me sorprendo y no envidio el trabajo de algunos maestros en aula hoy, ¿no?, tratando de enseñarle algo a los chicos y a las chicas, ¿no?, cuando la realidad les dice otras cosas, ¿no? Es hacer pedagogía enfrentando la realidad, el espejo. Es complejo, ¿no es cierto?, decirles,
no, el fin no justifica los medios, ¿no? No todo es blanco y negro, no sé, hay varias cosas. Entonces yo creo que la pregunta que tú haces es difícil porque nos interpela a todos, ¿no? Interpela a los que hemos estado alguna vez haciendo gestión pública, ¿no? Y también nos interpela como sociedad, o sea, por quién votamos, cómo escogemos, ¿no? Hay que hacer pedagogía de la participación. En este país no sabemos participar, ¿no? Nos han hecho creer que hacer política es malo, ¿no es cierto? O que hacer política es ser senderista, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Destruyen una sociedad. Es complejo, ¿no? Pero ahí está, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero entonces sí, efectivamente, esas son las cosas que uno mira hacia atrás, cuando se va poniendo viejo, y dice, pucha, o sea, ¿no? En el 2015 convocamos a un grupo de empresas privadas que estaba dispuesto a presentar una asociación público-privada al Ministerio de Educación para interconectar y equipar todos los locales escolares del país. Era una asociación público-privada que lo que buscaba era trabajar por 20 años, ¿no? Los costos unitarios, pensando en 20 años, uniendo a 8 empresas, eran espectaculares. Lo primero que se nos dijo es, no, todo el país es mucho, trabajen solo en Lima Regiones. Se adecuó a Lima Regiones, se presentó a Proinversión lo aceptó a trámite, ¿no? O sea, cumplió los requisitos técnicos, y cuando llegó al Ministerio de Educación, a quien le pusieron el expediente en el escritorio era al que tomaba las decisiones de tecnología, no al de estrategia. Y entonces no a la gente que hacía política pública. Entonces, el de tecnología mira un documento que le dice, oye, yo soy una empresa privada, soy un grupo de empresas privadas que propone hacer tu trabajo desde fuera por 20 años. Entonces, claro, el de tecnología dijo, no hay manera, si eso lo quiero hacer yo. Yo estoy aquí para, ¿no? Y además su racionalidad era, para eso me han contratado, en el ROF mi misión es hacer esto, ¿cómo se lo voy a entregar a la empresa privada? ¿Cierto? La cosa es que dijeron que no, entonces no funcionó. Entonces, un segundo momento es la otra rotura de corazón. En un segundo momento, ¿no es cierto? ¿No? Que tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo más profundo en la integración de TICs y no se hizo por la falta de profesionalización del servicio civil, ¿no? Y ahí hay que mirar Servir, ¿no es cierto? Servir es una organización que existe para construir esa profesionalización y no ha logrado avanzar, ¿no? ¿Por qué no ha logrado avanzar? Y es porque no es político, pues. Nadie llega a un ministerio a pedir una transformación en donde va a tener que contratar menos gente, ¿no es cierto? O no va a contratar gente nueva. Eso no es político. Nosotros como sociedad no premiamos los discursos que realmente queremos. No somos nocivos para nosotros mismos, ¿no? El tema de las tablets que tú mencionabas, ¿no? Cuando las tablets empezaron a comprar, los proveedores empezaron a hacer lo que siempre hacen, ¿no? No, yo no tengo los servicios para distribuir las tablets, yo te las pongo en un almacén en Lima. Porque claro, su margen no les daba para hacer más, ¿no? No estaban dispuestos a hacer un nuevo negocio, no estaban dispuestos a arriesgar más de lo que estaban dispuestos. No los podemos culpar. Pero cuando el Ministerio de Educación debió insistir y en todo caso escalar, ok, si los empresarios en el Perú no están dispuestos a tomar estos riesgos, ¿qué pasa en el mundo internacional? O sea, digamos, en el mundo mundial, ¿no es cierto? Hay alguien que está dispuesto a hacer esto, ¿no? Tiene la experiencia para hacer esto, buscar integradores. Entonces, la opinión pública empezó a presionar. ¿Dónde están las tablets? Que ya lleguen las tablets. Y entonces la reacción del funcionario de ese entonces, en general, no digo nadie en especial, pero en general fue, ante la presión pública, bueno, compro rápido, pues, y entonces acepto las condiciones que me estaban poniendo los fabricantes y les compro las cajas puestas en un almacén en Lima y quedó para el ministerio la distribución. ¿Qué sabe el Ministerio de Educación de distribuir laptops? ¿No? Ya, además, no solamente sabíamos que no sabe, porque ya lo han intentado hacer varias veces. ¿No? Entonces, en realidad, si tú trasladas el riesgo de la compra, lo trasladas a la operación, empiezan a suceder las cosas que luego empezaron a suceder. Algunas zonas en donde no llegaban las tablets, o no llegaron adecuadamente, o llegaron equivocadas, ¿no? Pero nuevamente tenemos que como sociedad aprender a pedir lo que realmente queremos, o sea, a pensar un poquito más, ¿cierto?
cuál es el fondo de las cosas, no quedarnos en la apariencia de las cosas, ¿no? Yo sé que es complejo, pero se tiene que hacer, pues, en algún momento se tiene que empezar. Y aprecio muchísimo que esta conversación, que si bien tenía que ver con nuevas tecnologías, creo que es importante también que se entienda que trasciende, ¿no? Tu propio apasionamiento y esta lectura de nuestra realidad es lo que debe ver también con las nuevas tecnologías, ¿verdad? Tenemos que rebasar aquello que vamos conversando esta tarde, ¿no? La concepción instrumental de la tecnología. Y a propósito de esto, y vamos llegando al final de la entrevista, creo que podríamos pasarnos muchísimo más conversando sobre este tema. Tú que ves el vaso medio lleno y tienes el corazón partido por dos veces, ¿cómo ves la educación, no solamente peruana, cómo ves la educación dentro de 10 años? Con toda esta impronta impensada de la tecnología tal como nos ha ocurrido. En términos positivos, ¿en cuánto contribuirá en nuestra humanización o deshumanización la cada vez más evidente necesidad de contar con tecnología? ¿Qué nuevos paradigmas se te ocurren en esta? Creo que tú también debes tener mucho de construir utopías y soñar en futuros mejores y diferentes. ¿Cómo crees que será la educación dentro de 10 años? ¿Cómo la ves? Yo soy sistemática y dramáticamente optimista, ¿sí? Y tengo una mirada del futuro tecnológico mucho más positiva que el promedio, en realidad. Yo creo que la educación va a encontrar, ¿no?, la domesticación de la tecnología, la apropiación de la tecnología, ¿no? Y creo que sigue siendo una oportunidad para el Perú, ¿no?, el uso de lo digital, no de la tecnología industrial, no de la mirada, ¿no es cierto?, de las primeras revoluciones industriales, no, sino el uso de lo digital como un instrumento de política pública, ¿no?, que permita resolver problemas de educación, del sistema educativo de fondo. Yo sí creo que hay oportunidades, no solo en lo didáctico, pedagógico, no solo en lo que sucede en el aula, en medio del proceso de aprendizaje, ¿no?, sino también en la gestión, ¿no? Creo que ser digital en la gestión implica, por ejemplo, la gestión descentralizada, aceptar las distintas realidades, ¿no?, optar por gestionar la diversidad en vez de tratar de homologar para administrar, ¿no es cierto? Creo que ese tipo de cosas están calando, ¿no?, y son parte del futuro. Creo que hay desafíos y tienen que ver con cosas como la sociedad líquida, ¿no es cierto?, y cómo empezamos a licuar, cómo se empiezan a licuar algunas cosas. Carlos Escolari habla ya ni siquiera de la sociedad líquida, sino de la sociedad gaseosa, ¿no es cierto?, que plantea esta nueva metáfora que ya es que ni siquiera es líquido en realidad, ¿no es cierto? La sociedad son átomos unos contra otros luchando permanentemente, ¿no?, chocando entre sí de manera desesperada. Yo creo que hay una ruta y que vamos a encontrar que lo digital va a sacar lo mejor de nosotros, ¿no es cierto? O sea, nos va a ayudar, es un instrumento que nos va a permitir, como te decía al inicio, es ser humanos, o sea, lo vamos a poder hacer más arte, vamos a poder dedicarnos más a un ocio creativo, porque las cosas más rutinarias y con menos valor agregado son las que va a hacer la tecnología, ¿no? Pero claro, entonces, digamos, pensando en lo educativo, no le puedo pedir al docente que utilice lo digital para enseñar, pero que llene pues a mano las notas, ¿no? O que pierda muchísimo tiempo en viajar para recoger su boleta, ¿no?, de pago. O sea, la tecnología tiene que generar espacios para que el docente tenga más tiempo para ser docente, ¿no es cierto? Y entonces yo sí creo que va a haber una transformación positiva en ese sentido, ¿no? Y digamos, una de las cosas que me reconcilia con eso, pese al pasado, ¿no?, es que una cosa maravillosa que me ha sucedido es ser parte del Consejo Nacional de Educación, ¿no es cierto? Porque me ha acercado más al mundo educativo, ¿no? He tenido la oportunidad de conocer con más profundidad el Proyecto Educativo Nacional al 2036, que tiene esta bajada de la ciudadanía plena, ¿no? Y entonces, y conocer la historia de cómo se gestó el Proyecto Educativo Nacional, que no es que pues 25 consejeros del Consejo Nacional anterior, ¿no?, se inspiraron, sino fueron más de 250.000 personas como parte de una consulta que duró meses, que tuvo una versión virtual, ¿no? O sea, fueron consensos.
Entonces, si el país logra generar consensos y logra estos propósitos que están en el proyecto educativo nacional y estas orientaciones estratégicas, yo creo que me reconcilia con el futuro, el porvenir, ¿no es cierto?, con un porvenir positivo, ¿no es cierto? Tenemos pues ese marco, si nosotros logramos movernos, ¿no?, en el paraguas del proyecto educativo nacional, siguiendo los propósitos, las orientaciones estratégicas y mejorándolos, ¿no es cierto?, porque además todavía está la necesidad de que cada región haga su proyecto educativo regional, que el PEN se constituya en el PERT, pero además que lo haga digamos, no verticalmente, sino que lo haga construyendo los comités participativos regionales para la educación, los COPARE, ¿no? Cada región debería tener este comité participativo, ¿no?, regional para la educación, ¿no?, que permitiera tener consensos regionales, ¿no?, y agregarle un sabor al proyecto educativo nacional. Entonces, sí veo un futuro, un porvenir positivo. Creo que vamos a ir construyendo, que vamos a lograr apropiarnos, que vamos a encontrar una manera, ¿no?, y que de alguna forma mucha gente ya está dispuesta a hacer el intento de aprender cosas a través de Internet, a través de la computadora, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta qué se puede hacer, qué no se puede hacer, ¿no? Entonces yo creo que desde esa mirada vamos a poder tener a docentes que cuando estén, no sé, pues en alguna zona muy alejada, sí tengan una conexión a Internet y puedan estar atendiendo en una zona muy alejada, pero al mismo tiempo tener el beneficio de una maestría, ¿no? O sea, empezar a combinar cosas para mejorar la atractividad del ser docente, ¿no? O sea, el maestro tenemos que revalorizar el rol del maestro en la sociedad. Eso no nos escapamos de que eso suceda, ¿no es cierto? Si no, no vamos a tener futuro. Así de simple. Todo esto también, cómo se decanta en la necesidad de construir una ciudadanía, pero también una ciudadanía digital, ¿no? Que en adelante podamos considerarnos realmente en diversidad un país que tiene un sentido y una lógica. Bueno, Sandro, realmente fascinante para mí, es una entrevista para disfrutarla por todo lo que significa tu experiencia. No es gratuito que hayas pasado los últimos 30 años viviendo toda esta transición. ¿Hay algo más que quieras decirnos ya para terminar nuestro Mincaricuy contigo? No, eso, digamos, en verdad, una invitación a atreverse a regresar a ser estudiante. Yo creo que todos tenemos que entrar en el modo aprender permanente, ¿no? Y entonces encontrar y mirar, exacto, ¿no es cierto? Entonces, y es algo que también plantea el proyecto educativo nacional, el aprendizaje a lo largo y ancho de la vida. Entonces, yo creo que es esa la invitación. Creo que los mejores maestros son los que aceptan seguir siendo estudiantes toda la vida. Creo que los mejores ciudadanos van a ser aquellos que también aceptan que están en aprendizaje permanente, ¿no? Creo que la posición de aprender, ¿no?, es espectacular, y yo los invitaría a que la prueben, ¿no?, a que jueguen con ella, ¿no?, pero que aprendan además divirtiéndose, ¿no? Que no nos enseriemos tanto, ¿no? Que de repente juguemos un poquito más. Nada más eso. Muchísimas gracias por la oportunidad. Sandro, muchísimas gracias. Nos quedamos con tu optimismo radical y con esta, creo que es parte de nuestra identidad. Siempre tenemos la expectativa de que las cosas siempre pueden estar mejor y que tenemos la capacidad de hacerlo. Nuevamente, Sandro, ha sido un placer conversar contigo. Repito, eres parte de la historia digital de nuestro país. Y creo que mucho de lo que dijiste es fundamental también para repensarnos nosotros como escuela, y también cómo la tecnología va ingresando poco a poco, ¿no? Y hacerlo de una manera racional. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, quiero contarles que cada uno de nuestros programas, nuestros Mincaricuy, se registran en audio y en video. El video pueden encontrarlo en nuestras plataformas, en la página de Facebook, en nuestra página web, pero también pueden encontrarla y escucharla a través de 3 radios importantes de nuestra región, de Radio Santa Mónica, Intirraymi y Quillabamba, exactamente para quienes no tienen acceso a Internet. Entonces pueden escuchar la grabación de nuestros programas. Y la próxima semana vamos a contar con la presencia de la educadora y política Gloria Helfer, también para continuar con nuestras reflexiones sobre educación. Bueno, ha sido un placer, y también los dejo con la canción Lógica, esta que Sandro eligió para acompañar nuestro Mincaricuy.
Muchas gracias, buenas noches y hasta nuestro próximo encuentro en el Mincaricuy. When I was young, it seemed that life was so wonderful, a miracle. Oh, it was beautiful, magical, and all the birds in the trees will maybe singing so happily, oh, joyfully, oh, playfully, watching me.